Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas del Role, esta tercera edición, en la que os tengo que decir que el tránsito hacia el empezar a hacerla, bueno, me ha traído miles de recuerdos en la cabeza. ¿Por qué? Os cuento que estoy en el tercer piso de una de las bases que sirvieron como sede a los equipos que compitieron aquí en la histórica Copa América de Valencia de 2007, una base que tuvo una vida brutal en esos prácticamente 3 años, ¿no? En los que tuvimos a tantísimos y tan grandes equipos alojados aquí, que todas las bases tuvieron pues un periodo, diría yo, incluso de tristeza, ¿no? Cuando acabó esa Copa América Valenciana y se empezó a pensar qué se haría, ¿no? Con estas instalaciones, pero que hoy en día te vienes a la Marina de Valencia y empiezas a oler a vela otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos, evidentemente, barcos, la Marina está repleta de aficionados y porque estamos empezando a tener también aquí en la Marina de Valencia cada vez más empresas relacionadas con el mundo de la náutica. Y eso, la verdad, que para un programa como el Role pues nos llega de orgullo, ¿no? Poder venir aquí y ver tantísima gente de alto nivel relacionada con nuestro mundo. Y nos hemos venido a la sede de una de ellas para contaros precisamente, bueno, uno de los secretos mejor guardados de esta Marina de Valencia. Estamos en la tercera planta de la antigua sede del Victory Challenge, donde tiene sus oficinas Caponetto and Huber. Caponetto and Huber son una empresa puntera en el mundo en muchas cosas, en varias cosas. Las más populares o quizá la más llamativa es el tema de los foils. ¿Por qué? Porque ahora estamos todos pendientes de la Copa América, ¿no? De esa revolución de los barcos que estamos viendo y de cómo vuelan casi en vez de navegar sustentados por sus foils. Pues bien, Caponetto y Huber son los que han diseñado los foils de Luna Rossa, precisamente del equipo que más cerca tiene poder meterse en la gran Copa América. Está de momento ganando, en el momento en el que hacemos la entrevista, está ganando 4-0 a Ineos en la final de la Prada Cup. Pues bien, desde aquí, en Valencia, se han parido esos diseños de la mano de las dos personas que os queremos presentar hoy. Uno de ellos, Mario Caponetto, antiguo ganador de la Copa del Rey, y eso ahora os lo contaré a la caña de un histórico barco, y uno de los grandes expertos tanto en foils como en otras muchas cosas relacionadas con el rendimiento de los barcos, que enseguida nos contará. El otro es Francis Weber, minista. Hizo la Mini en 2003, con lo que sabe un poquito de lo que es navegar y que es como la otra pata que creó esta pionera empresa que es Caponetto & Huber y que sigue intentando revolucionar el mundo de los barcos desde la Marina de Valencia. Vamos a hablar ya con ellos. Ya tenemos comunicación con los dos. Don Mario Caponetto, muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Tú estás hoy desde Denia. Hemos hecho aquí una conexión muy extraña hoy, porque yo quería venir a la sede de Caponetto y Huber a verla. Mario no ha podido estar hoy aquí por motivos profesionales, pero aquí lo tenemos también. Quien sí que me acompaña también aquí mismo en esta sede de Caponetto & Huber es la otra parte de Caponetto & Huber, Francis. ¿Qué tal, Francis? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Nacho. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. Bueno, y la primera pregunta es obligada, ¿no? Hemos hablado mucho del sitio donde estamos. ¿Por qué os vinisteis aquí a Valencia? Antes de todo, porque Valencia nos gusta. Hace muchos años trabajamos por clientes de todo el mundo. Se podía elegir dónde empezar esta sociedad. Y habiendo conocido Valencia con la Copa América del 2007, nos gustó mucho por varias razones. Y hemos pensado que era el sitio, especialmente la Marina, con este entorno, bueno, era el sitio bueno para empezar esta aventura. Hemos llegado aquí efectivamente en el 2006, creo. Había un montón de vida relacionada con la vela, con la Copa América.
Y como decía tú antes, ha sido un poco triste cuando esta cosa se acabó. Bueno, hemos tenido también nostalgia de estas bases y hemos querido dar un poco, continuar un poco de esta vida náutica que había empezado tan bien hace más de 10 años. De hecho, estamos perfectamente contentos. Y vosotros, ahora iremos un poco a lo que hicisteis antes de conoceros, pero bueno, el motivo por el que estábamos aquí empezaría el día en el que el señor Caponetto conoce al señor Hueber y se os ocurre unir vuestras fuerzas, ¿no? Para montar. ¿Cómo surge ese momento? Francis. Empezó hace mucho tiempo porque he empezado a trabajar con Mario al salir de la universidad. Después de la mini que decías, yo tenía que acabar mi máster en arquitectura naval. Por suerte, mi profesor de universidad de este tiempo me puso en contacto con Mario, que había apenas empezado a trabajar por Luna Rossa en el 2004 para desarrollar todas las simulaciones numéricas para el equipo. Y entonces yo he hecho mi máster con Mario y al acabar el máster me contrataron por un año, que fue renovado un otro año, y fuimos al final hasta el final de la Copa de Valencia juntos. Y luego nos hemos seguido a Oracle para la Copa del 2010, el 2013 y más o menos nunca nunca hemos parado. Y la sociedad es verdad que ha nacido porque trabajábamos muy bien juntos, nos gustábamos y a un momento nos encanta la Copa América, pero queríamos también explorar otras aplicaciones, otros proyectos y es un poco así que empezó la sociedad en el 2017. Os cuento lo que yo he deducido de lo que sois expertos vosotros y vosotros me matizáis y me decís, pues sí, Nacho, esto no es esto, pero bueno. Vuestra gran especialidad es diseñar apéndices o piezas del barco y demostrar vía ordenador la viabilidad de eso que diseñáis. En este caso, los foils son lo más destacado por la repercusión pública que tiene su utilización en las regatas, pero no solo, porque leí, Mario, incluso que tú estabas incluso especializado también en hélices, ¿no? En el diseño de hélices cuando estudiaste en el principio de tu carrera. ¿Es más o menos este el objetivo, la base principal de vuestro trabajo? Todavía hacemos hélices, ¿sí? Ah, sí. Sí. Se puede matizar, como tú dices. Los foils son la última aplicación que hemos 7 años. La cosa que creo que es más importante es que cuando yo empecé, cuando acabé la universidad, hace de 35 años, el mundo del I+D, sí, en campo naval, no estaba muy desarrollado. Todavía se dibujaban, se diseñaban los barcos prácticamente como se hacía hace 100 años, siendo típicamente pruebas de maquetas en escala reducida en vasca naval. Canal de ensayo. Canal de ensayo, sí. Cuando el mundo alrededor se iba en otra dirección claramente informática. Empezaba entonces con métodos muy simplificados a hacer simulación numérica, o sea que básicamente expresar en forma matemática las ecuaciones de la física del fluido y resolverlo en manera numérica. Entonces parecía una cosa bastante arriesgada, porque si tú piensas lo que era un ordenador de hace 35 años, parecía imposible, ¿no? Resolver una cosa tan complicada como un remolino alrededor de una vela o de una hélice. Pero estaba claro que los ordenadores iban a ser más potentes. Entonces yo aposté en esto, lo que se llama Computational Fluid Dynamics, simulación de fluido dinámica. El CFD, ¿no? Que vemos por todos lados. Exactamente. Y ha sido mi suerte, porque efectivamente ahora prácticamente nadie hace modelos, maquetas o va a la Galería del Viento. Tampoco en Fórmula 1 lo hacen mucho. En América está prohibido por la regla, no se puede ir a la túnel del viento. Todo numéricamente. Y ho vivido esta nuova frontiera del calcolo, come tu hai anticipato,
puede suponer que yo soy un velista, ero bastante fanático como velista cuando estaba un poco más joven. Y efectivamente mi sueño era, cuando empecé a hacer estas cosas, para barcos a vela, ¿no? Dibujar velas, dibujar casco, apéndices. La realidad es que empecé en un grande astillero a hacer hélices para submarinos. Entonces no navegaba en la superficie, tenía que ir en los submarinos en el fin de semana a hacer pruebas de estas hélices. Pero bueno, he tenido la suerte que esto pasaba cuando estaba empezando el desafío del Moro di Venezia, Copa América del 92, e con un poco de valentía, con Paul Calliard, una regata que estaba en Portofino, diciendo, yo soy bueno hacer estas cosas, que todavía no era verdad, y se lo creyeron. Desde empecé a trabajar en el mundo que más me gustaba, sin dejar todo lo demás, porque los mismos códigos que empecé desarrollando para las hélices, iba bien para las velas, para los cascos y ahora para los foils. Es siempre la misma cosa, pero adaptada a física que son un poco diferentes y sobre todo a una tecnología informática que però cambia in continuazione. Hemos empezado conociendo bien el tool, lo strumento, la herramienta. Y con esta herramienta hemos comprendido muy bien cómo funciona la física de los fluidos y hemos intentado de aplicarla en un campo muy diferente. Me decíais, Francis, que los foils son como una más de las partes de las cosas que hacéis. ¿Qué otras cosas hacéis? Pues como decía Mario, es que desde las herramientas hemos creado el conocimiento y luego hemos empezado a aplicarlo a todos los tipos de barcos. Entonces, seguramente a los barcos de Copa América, porque en las últimas 5 ediciones hemos participado, pero luego en la empresa lo hemos traído al mundo de la náutica. Entonces, para los cascos que sean de barco a motores o de barcos a vela, que sean los apéndices, como decíamos, los foil, porque es verdad que después de nuestra experiencia en las últimas Copa América, varios proyectos que desarrollaban barcos voladores nos han contratado para hacer el diseño hidrodinámico y a lo largo de esta experiencia hemos ampliado más y más las aplicaciones y entonces ahora hacemos estudios y diseño por lo menos conceptual desde barcos de regata a barcos de alto rendimiento a motor y sobre todo ahora en barcos a cero emisiones que sean para la náutica y también para los buques donde hacemos mucha y más del último año para decarbonizar la industria naviera. O sea, que por yo me aclare, ¿qué tipo de proyecto tengo que tener para recurrir a Caponetto y Weber como aliado? O sea, ¿soy alguien que quiere un barco y os encargo el diseño completo? ¿O un diseñador que tiene claro por dónde quiere ir tu barco y quiero que me ayudéis con esa especialidad en concreto del CFD? Sí, nosotros no somos arquitectos navales donde hacemos el barco del principio hasta el final. Nosotros nos posicionamos como expertos de fluidodinámica y de eficiencia energética. Entonces, la eficiencia energética es ir muy rápido, digamos, para los barcos a velas de competición y para los barcos a motores o los buques, por ejemplo, es ahorro energético y hacer diseño conceptual para hacer embarcaciones a cero emisiones. Entonces, la mayor parte de nuestros clientes son ingenieros navales, arquitectos navales, equipos de competición, astilleros, para apoyarlos en el diseño de sus barcos. Luego es verdad que en el contexto de los barcos voladores hay muchas startups o astilleros que quieren hacer la revolución y que tienen esta visión que de cada manera en el futuro más y más barcos serán voladores, ya solamente por las temáticas de ahorro energético, porque nos pueden ahorrar muchísimo los barcos voladores, además de todo el confort, que es nada que ver con un barco que se cae siempre en el mar, y también para la experiencia de vuelo, que seguramente una vez que una persona ha ido en un barco volador, le encanta y es completamente otra experiencia. Un diseñador que recurre a vosotros, que tiene su concepto de barco y dice, oye, me encantaría que me ayudaseis a mejorar la eficiencia energética de este barco pues con vuestras herramientas. ¿Os pide ayuda sobre
una pieza en concreto o os dice analizadme el diseño entero y decidme dónde puedo mejorar? Hay diferentes clases de clientes. El típico es un astillero, tiene su casco y ya tiene su motor, puede ser que tiene una hélice y quiere saber, estar seguro que el barco va a hacer la velocidad contractual, por ejemplo. Esto, como te decía antes, normalmente se hacía haciendo experimentación. Ahora vienen a nosotros, simplemente nos dan el CAD, cioè la geometría, el peso, el baricentro del barco, y nosotros hacemos cálculo para decir si el barco tiene la potencia suficiente para hacer la velocidad, cuál será la velocidad final, y eso es el cálculo básico. Pero el mismo astillero nos puede preguntar, ¿me puede también hacer el hélice optimal? El hélice que gasta menos gasolina o que hace menos ruido, y entonces nosotros hacemos un poco de este hélice, los cálculos. También le puede preguntar, un barco de lujo, y quiero que los clientes no oigan demasiado ruido de la turbulencia del área sobre el coche. Hacemos este tipo de cálculo, o hacemos el cálculo también de la fluidodinámica nella engine room, ¿no? Donde está El cuarto de motores. Correcto, es así. Esto es la típica routine. Luego hay el diseñador de barcos de competición, que tenemos muchos designers de barco a vela, especialmente, pero no solo barco a vela, también barcos a motor, que quieren, que dibujan sus líneas y quieren averiguar si el barco va a ganar o no. Entonces, quieren una conferma que las ideas que tienen para hacer el barco de competición más rápido son las buenas. A vela, pero también a motor. Hemos hecho muchos trabajos de hidrodinámica y aerodinámica para barco a motor de carrera, por ejemplo, para hacer récord de velocidad. Luego hay otro cliente que tiene ideas para hacer un barco innovador, que obviamente un barco innovador no se ha visto antes y puede ser que es una idea que però no es comprobada da conocimientos reales de fluidodinámica y de cómo funcionan los barcos. Entonces nos piden de no simplemente hacer los cálculos son accesorios, ¿no? Paralelo a esto, pero lo que quieren ver es efectivamente la idea, ¿no? Que a veces son ideas locas que tienen, es efectivamente una idea que va a funcionar o no. Se puede hacer un ejemplo. Hablamos de Copa América, hablamos de AC-75. Este era el típico barco donde había una idea detrás, una idea destructiva, completamente innovadora. Y como responsable del equipo de Luna Rossa, yo tenía que prácticamente decir a mi jefe si efectivamente este barco iba a funcionar o no. Era algo que puede entender los riesgos que había detrás de una elección como esta, ¿no? Que hablamos de poner en marcha equipos, millones de euros, y una cosa que nunca se había visto y que prácticamente se ha visto solo hace poco más de un año, que efectivamente funciona. Este es el típico ejemplo. Obviamente el ejemplo es la cosa más grande, ¿no? que hemos hecho, ¿no? Hay más. Hablamos de Copa América en Valencia. Bueno, en el 2010 estábamos en el equipo de Oracle con este trimarano. Con el Godzilla. Exactamente. Un trimarano que la flotación era 90 pies con Dido Gift, pero se ha ido añadiendo eslora y potencia hasta que los mástiles se iban a romper, ¿no? Que pasó poco antes de la Copa América. Y era una idea original, pero ¿por qué no vamos a hacer una ala? Bueno, pero en muy poco tiempo se tenía que hacer una rígida de 68 metros. También esto es sin hacer galería del viento, simplemente con lo que se tenía en el despacho donde ahora está la lanzadera. Si hablamos siempre todo aquí empezó. Claro, porque era la sede de Oracle en aquella época. Y se tenía que averiguar si efectivamente se podía hacer una ala de 68 metros que iba a un trimarano. Con los cálculos, con las herramientas de conocimiento de entonces, hemos dicho sí, se puede hacer, se ha hecho. Esto es un poco cómo funciona nuestra sociedad.
Sí, nosotros es verdad que hemos tenido un empuje muy fuerte hacia la innovación, porque, sabes, como siempre se dice, entre un loco y un genio, la única diferencia es que uno tiene éxito y el otro no tiene éxito. Y nosotros, la suerte que tenemos es que tenemos las herramientas y el conocimiento para saber si es loco o es geniales. Y es verdad que es una actitud que hemos tenido mucho en el campo de la Copa América, donde hemos trabajado con gente que tenía visiones muy grandes, pero a veces hay que tomar las decisiones del riesgo contra el valor añadido. Y hemos visto que con nuestras herramientas podíamos de verdad saber en qué dirección o empujar en una dirección, y este procedimiento ahora lo tenemos cada día en el despacho. Entonces salimos ideas y tenemos la posibilidad de saber en un tiempo muy reducido si es algo donde tenemos que seguir o no. Y entonces lo aplicamos a nosotros, lo aplicamos también a nuestros clientes que a veces tienen dudas o preguntas. Como decía Mario, es que a veces trabajamos con gente muy experto en arquitectura naval, pero no todos son expertos en fluidodinámica, en hidrodinámica. Hay cosas complicadas. Entonces le damos soporte para ayudarlos, a veces solamente para validar si está bien o no. Y como decía Mario, hacemos unos cálculos, podemos confirmar o decir que no va muy bien. Y más es un soporte donde colaboramos para luego desarrollar la idea. Y a veces también nos ha pasado de trabajar con gente que no saben o saben muy poco de ingeniería naval, y nosotros les asistemos para llegar a sus innovaciones o sus productos al mercado. Me recuerda, yo supongo que a la gente que nos está escuchando le habrá venido también a la mente la entrevista con la que abrimos este espacio a Juan Cuyundián, porque nos contaba, yo me acuerdo que fui a hacer una entrevista hace pues ya 14 o 15 años en una oficina que tenía muy cerquita de aquí, ahí al final de la avenida del Puerto, y me quedé alucinado porque tenía una habitación de 70, 80 metros cuadrados que era un ordenador. Y le dije, ¿pero qué narices hace un diseñador de barcos con un ordenador que podría estar en la NASA? Entonces, el otro día, recordando esa anécdota en la entrevista, me dice, Nacho, es que era la manera de avalar la toma de decisiones, porque yo podría tener una idea súper revolucionaria en un diseño, intentar vendérsela a un armador, pero claro, el armador se iba a jugar 10 millones de euros. Y es decir, no podía convencerle solo con mi opinión. Entonces, ese superordenador lo que me hizo es tener argumentos matemáticos para intentar explicarle al tío que me tenía que validar el proyecto, que el proyecto tenía esa capacidad de... ¿no? Es un poco lo que me estabas contando, Francis, ¿no? Que vosotros le ayudáis a quien invierte a tomar esa decisión diciéndole, vale, pues esto que quieres hacer tiene posibilidades de funcionar, o al menos en nuestra opinión es más complicado que te funcione, ¿no? Es un poco el... Juan, que además es trabajamos con él y tiene perfectamente razón. Además puedo decir que también ha sido un cambio de paradigma en el dibujo naval. Antes había estos arquitectos navales que trabajaban simplemente con la intuición y con las pruebas de barcos, errores y cambiamientos. Una evolución muy lenta y muy costosa, sobre todo para los clientes de los barcos, pero sin números, que efectivamente solo por la Copa América se podía gastar dinero para hacer pruebas. La mayoría de los barcos, Yor o antes, Ror, lo que sea, se hacían en forma más artística. Había mucho más el ojo del arquitecto naval que miraba cómo se desarrollaba la ola, pero no había número detrás. A veces no había tampoco una teoría física como había para los aviones, ¿no? Los aviones había desde más de 100 años una teoría que todavía se utiliza para poder construir un avión. Para los barcos era mucho más una forma casi artística de hacer líneas de casco. E un poco a la vez, exactamente con la CFD, esto ha cambiado. Te puedo decir que cuando, por ejemplo, por la Copa América del 2007, Valencia, no hablamos de
hace muchísimo tiempo. Todavía la figura del arquitecto naval era casi prevalente sobre los números. También porque los números no eran tan figurados como ahora, eran más de antes. Entonces los arquitectos empezaban a mirar estos números que salían del ordenador, por lo menos para hacer una comparación, ¿no? Va más o menos. Bueno, no me lo creo que es el 10%, puede ser el 3 o el 15, no lo sé, pero miraban a una dirección de dibujo. Se puede decir que en 2007 el 70% estaba en las manos del arquitecto naval que tiraba línea con el bolígrafo, el 30% los ingenieros, ¿no? Que siempre son arquitectos navales, pero más cerca de los ordenadores. Y poco a la vez la cosa ha cambiado mucho, en el sentido que ahora un equipo de Copa América, prácticamente cualquier decisión se toma con los números. Sí, al final siempre hay una organización donde hay alguien que al final toma una decisión, pero la toma siempre en base a los números. Siempre hay una componente aleatoria que está claro que también la CFD, la computación, no ha llegado al final. Todavía faltan muchas cosas en la simulación y hay cosas, particularmente per un barco a vela cuando estás en una regata, son todavía bastante, sobre todo desde un punto de vista estratégico. ¿Cómo vamos a pensar este barco? ¿Vamos a hacer un barco por esta condición de viento? Un barco que tiene que ser muy rápido, un barco que tiene que maniobrar muy bien. Claro, se pueden poner números también detrás de esta elección, pero todavía es un poco más complicado. Siempre hay una componente humana, pero al final en cualquier departamento estructural, hidrodinámica, aerodinámico, al final son los números que comandan. No, lo que quería mencionar es siempre en este procedimiento de cómo se desarrollan los barcos con las herramientas modernas y el riesgo, la toma de decisión. Siempre me acuerda una cosa que Mario me había dicho cuando hemos empezado a trabajar, cuando en su primera experiencia de Copa América de El Morro de Venecia habían construido 5 barcos y es que es una cosa, una barbaridad de coste, de resorte, etcétera, con cada una tenía estabilidad diferente, etcétera, y es verdad que no pienso que hoy en día con todas las herramientas que sean la CFD, los simuladores, etcétera, necesitaría hacer esta cosa, o como en los canales de ensayos. Me acuerdo muy bien porque cuando empezó con Luna Rosa en el 2004 todavía se tomaban las decisiones con el canal de ensayo. En el despacho teníamos todos estos cascos de madera que se hacía por cada uno que se iba en el canal de ensayo. Y es verdad que era también una cosa muy bonita, a mí me gustaba mucho. Ahora es digital, pero el tema es que hoy en día para probar un casco son un par de horas. Es esto. Francisco, exactamente. El Moro de Venecia, también después Luna Rosa, se tenían que dibujar los cascos 9 meses antes de tener el resultado. O sea, se hacía la serie, se dibujaban con ideas en la cabeza. Se tenían que ir maquetas de 8 metros de eslora, que son pequeños barcos. Daba un montón de tiempo a hacer la construcción. Luego se tenía que enviar al towing tank, donde por ejemplo, en Roma, ¿no? Había esta estructura enorme. Se la prueba se hacía en invierno o en verano, en el mismo casco, los resultados eran diferentes. Era efectivamente un lío impresionante. Había tardado 9 meses. Y tú tenías duda, ¿estamos seguros que este casco es mejor que esto? No, porque estaba un poco más caliente el agua, ponemos la corrección aquí. Al final siempre estaba en una niebla. Ahora es impresionante, porque si un arquitecto naval me envía un casco esta tarde, o 2 cascos esta tarde, mañana o lunes ya sabe el resultado. Es la stessa cambio tecnológico desde enviar un mensaje con las palomas. Sí, y eso ha cambiado todo y nosotros lo hemos visto también cuando hemos hecho el prototipo de la startup francesa C-Bubble. Es que al final hemos... Este es el taxi, ¿no? Volador famoso. Exactamente, muy chulo, muy James Bond.
Y cuando empezaron, ellos tenían una topología de foil que tenía muchos problemas de estabilidad y también de rendimiento. Hemos empezado a trabajar, me acuerdo, al principio de septiembre, y a marzo hacíamos las pruebas en el lago de Ginebra, una cosa para un barco volador, entonces con toda esta complejidad. Entonces es verdad que los tiempos de desarrollo hoy en día han cambiado completamente, y lo decimos ahora mismo por el tema de la fluidodinámica, porque es nuestro campo, pero que sean en estructura, en sistemas, todo tipo de sistema. Es verdad que todo el desarrollo de las herramientas a veces no es que nos hacen más listo o más inteligente, porque ahora casi es tan fácil de probar que no pensamos antes de probar. Yo pienso que la suerte también que tenemos, y eso lo agradezco mucho a Mario, es que las generaciones que han empezado antes de esta revolución digital de los ordenadores, ellos sabían que tenían que pensar antes de hacer algo. Y yo me acuerdo muy bien, porque en el contexto de Luna Rossa 2007, entonces yo estaba muy joven cuando empecé con ellos, tenía 24 o algo, y me acuerdo hablar con, no sé si era uno de los arquitectos navales, era Maletto o Viscontini, que me decían, sí, antes cuando hacíamos el cálculo de la estabilidad del barco, con todos los diseños, te tomaba 5 días. Pues no hacías un error, porque ahora con el MaxSurf o no sé qué CAD es un clic, entonces si haces un error no pasa nada, lo cambias, pero claro, hemos perdido también a veces esta preparación. Hay que tener también distancia a la facilidad que te pueden estas herramientas, porque hoy en día cada uno se coge el programa y puede sacar números. Los números hay siempre que tener un poco de experiencia, un poco de distancia y comprenderlo. Que la máquina no haga que perdamos el aprender a hacer las cosas desde cero, aunque luego una máquina te lo felicite, ¿no? Pero es un poco el... Absolutamente. Es efectivamente lo que intentamos da un punto de vista didáctico de enseñar a los jóvenes que trabajan con nosotros, que son súper expertos de informática, lo saben todo. Todo parece tan sencillo, mucha tecnología, pero siempre se tiene que mirarlo siempre con un ojo crítico con lo que estás haciendo. Ahora seguimos con estas reflexiones porque quiero incidir en ellas, tengo ya la pregunta pensada, pero traía un poco sobre la mesa, Francis, hace nada, lo del Sea Bubble, ¿no? El proyecto del taxi, que a mí me interesa mucho, sobre todo como idea, cómo surge ese proyecto real. O sea, porque hemos visto mucha idea que ves en un render, que ves en tal, pero ese no, ese va a navegar sobre el Sena, está navegando sobre el Sena. Entonces quería ver si me podíais contar cómo surge el proyecto, porque esto supongo que no será estar ahí, te suena esto, hola, soy el alcalde de París, móntame un taxi volador. ¿Me podéis contar cómo surge? Nos contactaron en el 2017, ellos. Ya habían tenido la idea, digamos, de crear un barco. Sea Bubble es el descendiente del hidróptero, digamos. El hidróptero, el del récord de... Exactamente, el récord de velocidad estos tiempos que había pasado los 50 nudos, si me acuerdo bien. Y entonces tenían la idea de crear un barco volador para que sea a cero emisiones, entonces eléctrico de alto rendimiento para las descongestiones del tráfico en las ciudades o estas cosas. Es muy común en el 2021 de hablar de sostenibilidad en el transporte, pero es verdad que a su tiempo eran muy precursores y habían empezado a trabajar en un concepto que por desgracia, intrínsecamente tenía problema muy grande de estabilidad. Entonces nos contactaron para saber si se podía mejorar o corregir estos problemas y al final hemos desarrollado una cosa bastante diferente que alcanzaba los objetivos, porque ellos tenían muchos objetivos. Uno era un barco volador
que tenía que ir muy lento por las restricciones en los ríos, etc. Además, luego no tenía que hacer olas para proteger los lados de los ríos y tenía que ser eléctrico. Entonces, problemas con autonomía y donde la eficiencia, el rendimiento energético era muy importante. Fue un gran éxito. Nosotros, es verdad que para este proyecto, cuando nos contrataron Cyberball, teníamos también unos amigos y colegas de Copa América. Era el principio de esta Copa y entonces todos habían bastante tiempo libre, digamos, y fue un gran éxito porque crecían los chicos que hicieron la estructura, los sistemas mecánicos, el control de vuelo, etcétera. Funcionó muy bien en un tiempo muy reducido porque, como te decía, en 6 meses más o menos se pasó. Ya había el casco, ya había la base, digamos, pero todo el tema vuelo, foil y control teníamos que hacerlo casi desde cero. Además era un barco súper innovador. Es pequeño y sencillo, pero es muy complicado hacerlo volar. Al punto que cuando nosotros propusimos de hacer este foil, que no era un foil piercing, foil tipo hidropter, era un foil completamente sumergido, que quiere decir completamente instable, no se lo querían, no querían hacerlo. Nunca va a volar, o se va a volar, se cae. Pero no, es instable, pero nosotros vamos a poner toda la instrumentación para medir a qué distancia del mar estamos a cada décimo de segundo y enviamos la información. El ordenador puede mover los flaps, como ahora de los 75, automáticamente y estar perfectamente estable. Yo me lo creía. He tenido que luchar un poco con quien no se lo creía y cuando lo he convencido he empezado a pensar, hoy estoy seguro, vamos a poner. Efectivamente, cuando llegué a Ginebra, ¿no? Como el final, el barco ha sido construido nel astillero de Alinghi. Bellísimo. Me acuerdo en la autopista, ¿no? Estaba el trailer con este barco arriba, con estas alas. Bueno, speriamo bene. E la cosa sorprendente che effettivamente hacía mucho frío. En marzo al lago de Ginebra hemos puesto el barco al agua y 1 hora después ya estaba volando sin hacer una ola. Los clientes estaban alucinados. Hay una foto donde estamos en 6 en el barco, en pies, con este barco que parece efectivamente volar, parece una alfombra voladora. Sí, sí. ¿No? Son cosas que te dan satisfacción y al final piensas, bueno, sí, efectivamente tenía razón. Sí, está bonito en estos proyectos porque es verdad que en el contexto, como hablábamos al principio de la Copa América, pues es verdad que se hacen cosas impresionantes en la Copa América, pero son muchísimo dinero, muchas personas que trabajan por mucho tiempo, etcétera. Pero de hacer estos proyectos en poco tiempo, con una escala muy diferente, da muchas satisfacciones. También, como decíamos al principio, era también uno de los motivos por la cual nosotros queríamos crear esta empresa para poder hacer más proyectos y traer estas innovaciones, esta creatividad, esta tecnología que se desarrolla también al top de la competición. Es importante, pienso, para la industria también. La Copa América es un laboratorio de innovación, sobre todo en los últimos 10 años. Hemos visto mucha innovación que poco a poco ha llegado a la náutica, que claro, sean de las velas, 3DL, todas estas cosas, las alas rígidas, los foil. Nosotros como ingenieros navales, es verdad que sobre todo en la Copa América nos encanta, más está loco, complicado, con tecnología, nos encanta, porque para nosotros es también el laboratorio de la creación, de la innovación. A veces, normal, hay gente que le gustaría que sea un poco más conservativo, pero es siempre un... Como se decía antes, Francis, yo he nacido profesionalmente en un mundo náutico que era muy estático. Siempre había los mismos barcos a motor, todos iguales, barco a vela,
Copa América, sí, era un monocasco. Yo tengo unos sniper, a mí me gusta también ir despacio, ¿no? Pero efectivamente no había mucha evolución. Desde prácticamente la Copa América del 2007, se ha hecho en los últimos 100 años, se ha hecho en 13 años. ¿Por qué? Hablamos de foil. Los foil han nacido en Italia. El ingeniero Forlanini ha sido el primero a hacer navegar un foil en el 1910, pero ha sido una vez... A ver, ¿cómo fue esto, Mario? Sí, bueno, el primer foil, hablamos del 1910, podría ser el 2 A o el principios 15. del siglo XX, vamos. Sí, el ingeniero Forlanini, que era un ingeniero aeronáutico, que ha tenido que esta idea, poner las alas no en el aire, pero en el agua. Se construyó este barco, se fue sul lago Maggiore, barco que ha hecho entonces, creo, no quiero decir la tontería, pero 40 nudos del 1910. Un año después ha venido Graham Bell, que ha visto este objeto y no sé si ha comprato un patent o l'ha copiato, pero ha desarrollado en Estados Unidos la misma tecnología. Luego han pasado 50 años antes que otro italiano, nombre español, Rodríguez, los astilleros Rodríguez, han empezado a construir aliscafos, se llaman en Italia, no son en España, como digo, que eran estos ferry per la isla Capri, cerca de Nápoles, con alas piercing. Y ahora hay una explosión, ¿no? Hay un momento, ¿no?, de la evolución donde todo parece que nada va a cambiar y luego hay una mutación, algo que pasa y nacen el windsurf col foil, el kite col foil, el catamarano col foil, ahora el monocasco, varios tipos de... Y otra vez, lo que pasó en el 2007 è che quando passò la cosa a Linghi Oracle, y Oracle ganó en el 2010, bueno, Russell Coutts tenía la fuerza económica gracias a Larry Ellison y la idea de hacer algo diferente, cioè intentar de desarrollar tecnología nueva. Ahora, en realidad lo que hemos hecho era empezar con los catamaranes, barco más rápido. Vamos a poder poner los catamaranes en Copa América. Vamos a dar este estímulo. Allí se ha como abierto la caja de Pandora, ¿no? Honestamente, bueno, yo estaba involucrado en la escritura de las reglas por la Copa América del 2013. Se quería no permitir el foiling porque todavía en la regla estaba escrita que, por ejemplo, el daggerboard, la deriva, Sí. la orza, tenía como función simplemente vencer la fuerza lateral de la vela. Los kiwi, esto es lo que pensábamos nosotros, los kiwi, los neozelandeses, han sido muy listos a interpretar la regla en manera que ha sido reconocida válida y poner el foil. Y desde allí se han visto más kitefoil, más windsurf. Yo había tenido una conversación con Robin Nash y él mismo había dicho que parte del hecho que hay tanto, que por ejemplo el windsurf ha renacido, ¿no?, después del boom de los años 80 y la crisis del 2000, porque se han visto estos barcos de Copa América volar y la gente ha empezado a verla como una cosa factible, ¿no?, que se podía. Y me gusta mucho esto, ¿no?, el hecho que uno intenta una dirección nueva, puede ir bien, puede ir mal, y a veces también haciendo errores, pero abre puertas y desde allí se encuentran opciones nuevas. Si nadie tiene la voluntad de cambiar algo, nada va a cambiar. Siempre se tiene un poco que ir un poco más allá de la comfort zone, que desafortunadamente es lo que nos toca hacer todos los días cuando llegamos al trabajo. Siempre ir un poco más allá.
cansa mucho, ¿no? Porque esto te va... Pero es verdad lo que decías, es que casi por tres palabras en las reglas del 2013, la náutica hubiera tenido quizás un ojo completamente diferente. Seguramente se hubiera desarrollado cosas, pero es verdad que el empujo de 100 personas trabajando a tope por 3 años desarrolla muchas soluciones y también por su visibilidad con estas competiciones. Y lo que dice, bueno, al final lo de las famosas reglas de Copa América y lo que cambia en el mundo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que toda la batalla legal que dio paso a la Copa América de 2010, lo del Club Náutico Español de Vela, la patochada esta que hicimos aquí con montando un club inexistente y tal, al final la clave para la resolución del litigio en la Corte Suprema de Nueva York fue la palabra having, lo de having its annual regatta, ¿no? O sea, al final una palabra te marca el futuro del mundo de la vela, que es un poco lo que me estáis comentando, ¿no? Con lo de los foils y El efecto butterfly, sí, ¿no? Total. El efecto mariposa. Totalmente. Tiene que dejar mariposa en el aire porque cambia algo. ¿No? Además, todo esto, vosotros que sois regatistas, navegantes, ¿no? Aparte de diseñadores, ha empezado también, yo he escuchado mucho que el tema del volar, sobre todo en esta última Copa América, está haciendo aparecer otro debate sobre los límites de la vela al menos tradicional, las presalidas, el cuerpo contra cuerpo y barco contra barco. Hay gente que avisa o que advierte que tanto volar puede acabar con ese concepto del navegar de toda la vida. No sé vosotros que estáis tan metidos y tan involucrados en este mundo del volar, si también notáis eso en vuestra doble faceta, ¿no? De expertos en vuelo y de navegantes y regatistas de toda la vida. ¿Cómo veis vosotros este posible debate? O no, a lo mejor me decís, Nacho, no tiene sentido esto. Nosotros, como decía Mario, es que quizás hemos dejado pasar esta actividad yo nunca he hecho una regata con un barco volador. Conozco los barcos de antes, pero es diferente. Es verdad que siempre se puede decir que hay un riesgo, pero luego hay también un riesgo en las actividades que no evolucionan, porque yo veo las nuevas generaciones ir a 4 nudos.2 durante 2 horas de regata haciendo hiking. ¿Te mola de verdad cuando tienes 14 años? Yeah. Luego es verdad que hay también todas las variaciones, porque te vas en 29er, ya es divertente, no estás volando, pero el riesgo puede ser que una tecnología que se desarrolla demasiado rápido puede tener consecuencias, pero el conservatismo pienso que puede tener consecuencias al revés. Luego en el mundo de los barcos, de cada manera, tenemos 1000 clases diferentes y quizás es también un problema de nuestro deporte, ¿eh? Porque hay demasiado tipo de barco, hay los pequeños, los grandes, 2 personas, 1 persona, etcétera. Entonces, que hay ahora los MOS, algunos barcos voladores, en porcentaje tampoco ha añadido muchísimas clases y yo pienso que da una visibilidad también para las próximas generaciones. Yo de niño hubiera visto estos, seguramente me hubiera enganchado en los mods, estos son impresionantes. Y también hay un punto que a mí me parece importante y yo le he visto mucho con las regatistas de alto nivel, es que son atletas. Uh-huh. Y ahora en estos barcos tienes que ser un atleta. No se puede más fumar el cigarro mirando de dónde. Era así también en la competición. Y entonces los que quieren ir en barco para hacer deporte también como actividad deportista hay. Si no quieres y que quieres estar sentado, pues hay otros tipos de barcos. Exactamente. La fortuna que tenemos es la vela me gusta siempre más. Pratico poco, pero lo que veo ahora que efectivamente es un deporte, aparte el contacto con la naturaleza, lo puede hacer por competición o simplemente para ir a tomar el sol. Es un deporte que es para todos, pero seguramente para toda la edad, porque yo todavía, 60 años, tengo el mio snipe, navego y me divierto un montón. Como decía Francis, ahora efectivamente también hay, desde un punto de vista atlético, è una cosa
impresionante. Claro, los atletas siempre han existido, porque ir a hacer una campaña olímpica en un film, esto seguro que es ser atletas, pero aún más aún. Lo bonito de poder hacer cualquier cosa, en cualquier clase, cualquier tipo de barco, y además se puede decir, yo tengo amigos o amigos de Facebook que hasta hace 2 meses continuaban a criticar esta Copa América, que no hay match race, que no son barcos porque volan. Antes no eran barcos porque no tiene vela, tiene un ala, que para mí, desde un punto de vista físico, es exactamente la misma cosa. Increíble, pero muchos de estos críticos, puedo entender la crítica, después de haber visto lo que se está pasando a Auckland, ha cambiado completamente. Perdona Mario, me había equivocado, estos son barcos impresionantes. Hay un match race impresionante, porque más o menos se hace lo que se hacía antes, pero a 35, 45 nudos, y al final los atletas son los mismos. Se ponen el casco, pero tienen la misma sabiduría, los mismos skills que se usaban antes, adaptado a un diferente barco. Hay más cosas que hacer. Para volver también a tu pregunta entre la actividad de antes y estas nuevas actividades, el problema, pienso, que unos tienen de toda esta tecnología es también el coste de la actividad, que sea por la competición de alto nivel y también para un mod cuesta muchísimo, y es verdad, cuesta mucho. Pero, y nosotros, como te decíamos, seguramente empujamos mucho para la tecnología, es lo que es nuestro trabajo y también es lo que nos apasiona en nuestro trabajo. Luego, el compromiso entre coste y tecnología, muchas veces hay regatas o gente que dice hay que hacer monotopía porque así hay control de los costes y cuando hay una clase muy libre los costes explotan. Eso es bastante la verdad. Y te digo, yo cuando navegaba, pues hacía solamente monotopía porque no tenía recursos para ir en clases design. Era imposible. Pero mi duda cuando la gente hace la oposición entre el desarrollo tecnológico y el coste, pues en muchas clases a veces vemos también que no es necesariamente la tecnología que hace el coste, porque cuando miramos los barcos de Copa América de hace 20 años, para ganar 1 centímetro al minuto, se costaba mucho dinero también. Y entonces, cuando hay competiciones como la Volvo a un momento que se va en One Design, pues se para un poco también la innovación de este campo. Seguramente la industria tiene, y los practicantes tienen que pensarlo mucho y hay que poner un límite a los costes, al desarrollo tecnológico para que no vaya demasiado rápido. Pero bloquear la tecnología pienso que puede tener también consecuencias en las actividades de todos, porque si a un momento las nuevas generaciones se aburren andando en barco, pues será quizás también un problema. Bueno, Mario, no quiero que acabemos esta charla sin que me cuentes de tu paso por el Princesa Sofía y la Copa del Rey. Sí, bueno, lo que me acuerdo, porque ha pasado 40 años, no, 42. La primera vez en España, llegué aquí para el Princesa Sofía, yo navegaba en 420 y gané. La primera regata internacional importante que gané. Entonces, el año siguiente volví en Palma. Y bueno, esta vez no voy a ganar, no puedo ganar 2 veces. Y gané otra vez. El año que también gané el europeo de 420. Luego, bueno, prácticamente acabé con la vela agonistica, intenté una campagna olimpica col Soling nell'84, ma no conseguí ir a Los Ángeles. Y empecé a estudiar, empecé a trabajar y en los años 90, cuando trabajaba por el Moro de Venecia, un armador de un barco me pidió de ir a la Copa del Rey. Hablo del 90, la primera vez. Y entonces había 2 clases mayor, había la YOR y IMS. La YOR estaba muriendo prácticamente, y el IMS estaba
empezando a tomar su puesto. Y gané la tercera vez a Palma, que casi no me lo creía. Porque no es que ganaba mucho, pero ganaba siempre en Palma de Mallorca. El año siguiente, el 91, además había el Molo di Venezia que se entrenaba allí en Palma. Yo iba a entrenarme con el Molo di Venezia, iba en este barco, esto es X452, que se llamaba Salino, un barco muy bonito, y gané otra vez. 4 veces en Palma. Entonces empecé a pensar que España me traía buena suerte. Cuando decidieron de hacer la Copa América en Valencia, pensé, bueno, vamos allí, vamos a ver. Se pasó otra vez de tener buena suerte. Tengo un buen rapporto con España. Yo soy italiano, se ha entendido. Y algo hemos como no lo has dicho, ¿no? Y bueno, sabes, somos muy parecidos, entonces entendemos muy bien. Muy bien. Oye, y Francis, para rematar, sí que me encantaría que con todo lo que ya sabemos de vosotros, el background que tenéis, ¿hacia dónde vais? ¿Qué proyectos os gustaría liderar o incluso estáis trabajando de cara al futuro, tanto a corto como a medio plazo? Es interesante que nos pregunta esto porque es verdad que aunque hemos dicho que hacíamos mucho en el campo náutico, en el campo de la competición, hemos empezado también a poner mucho enfoque en todo el tema de la sostenibilidad del transporte. Con experiencias también, como decía, de Sea Bubble, es verdad que ha sido muy interesante ver que había iniciativas para decarbonizar la náutica o el transporte individual, digamos. Y entonces el año pasado hemos, a través de Sea Bubble y también de una startup que trabajan para buques a cero emisiones, nos habían dado estudios conceptuales a trabajar por ellos. Hemos mirado un poco todas estas problemáticas que son muy importantes porque es verdad que el mundo de la energía, del transporte, de los vehículos está cambiando, ya está en marcha esta revolución. Las soluciones son lo que son y veremos cuál es la mejor, pero el transporte marítimo está muy retrasado y ahora nosotros estamos poniendo una línea de I+D importante en nuestro grupo para desarrollar buques a cero emisiones y en este contexto también estamos desarrollando un sistema de propulsión. Eso ha nacido más o menos hace un año por el tema COVID, cuando hemos tenido un poco más de tiempo para mirar eso. Sabíamos que había mucha gente que utilizaban tecnologías como las alas rígidas que habíamos desarrollado en el contexto de la Copa América para propulsar los buques. Estamos mirando a las soluciones y los retos ambientales son tan grandes que nos hemos dado cuenta que con innovación incremental no vamos a conseguir los retos del IMO o de las organizaciones internacionales. Entonces, estamos hoy en día, es uno de los motivos por los cuales hemos entrado en Lanzadera, en la aceleradora, para desarrollar soluciones muy disruptivas y muy innovadoras para decarbonizar el transporte marítimo. Es una fuente también muy importante por el grupo. Hemos hecho mucho las competiciones y es verdad que a veces a la gente, pues la competición está bien, pero no tiene un gran sentido del punto de vista social y entonces podría ser nuestro próximo trofeo, podría ser conseguir de dar nuestra parte a la decarbonización de la industria. Pues ¿sabes lo que os digo? Que me encantará contarlo en el Role cuando lo vais haciendo y vayáis anunciando esos proyectos, porque la verdad es que nos identificamos mucho con ese camino, encima de la mano también de Lanzadera, ¿no? Si al final es que todo queda en casa. Solo me queda agradeceros muchísimo vuestro tiempo. Se me ha hecho muy corto. Me pasa siempre cuando en estas entrevistas tenemos a personajes interesantes y vosotros lo sois y mucho, que os agradezco muchísimo que hayáis compartido este ratito con nosotros y que os invito a que dentro de X, no sé si de 6 meses, de un año, del tiempo que necesitéis para desarrollar los proyectos, volváis a pasar por esta sección de las entrevistas del Role y contemos en profundidad el reto en el que os metáis. ¿Os parece? Perfecto, será un placer. Pues don Mario Caponeto y don Francis Weber, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Y nosotros nos marchamos, ya sabéis, con esta tercera edición de las entrevistas del Role completada. Volveremos la semana que viene con más. Hasta entonces,